Bueno, mientras las personas se van conectando en este webinar, quiero hablarles un poco acerca de esta iniciativa que es gracias al Centro de Atención Neurológica Integral en alianza con la Fundación Reintegra. Este es un programa, una iniciativa que se hace para brindarle herramientas y estrategias a las personas que tienen familiares o que ellas mismas padecen de patologías neurológicas para que aprendan de nuestros profesionales, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, neurólogos, como en esta oportunidad con la doctora Erika, que nos va a acompañar el día de hoy. En un momento estará con nosotros y se presentará, quien nos hablará sobre estrategias infalibles para dormir mejor en 7 días. Me presento, mi nombre es Andrea Padilla Borja y soy diseñadora gráfica y marketing manager encargada de las cuestiones relacionadas con la comunicación del Centro de Atención Neurológica Integral, tanto en plataformas digitales como en publicidad impresa. Voy a darle la palabra a la doctora Erika para que ella se presente y nos cuente un poquito sobre qué nos va a hablar en esta tarde y estemos a la expectativa para aprender mucho. Recuerden tomar notas si tienen dudas. Al final vamos a tener un pequeño espacio para que las personas puedan levantar la mano, les vamos a ceder la palabra y en cualquier momento nos pueden escribir por el chat. Yo voy a estar súper pendiente. ¿Listo? Doctora, bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Muy bien, María Andrea, gracias. Gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí hoy para compartir cositas que seguro a todos les van a interesar muchísimo. Perfecto, claro que sí, estamos muy ansiosos y sé que las personas van a disfrutar mucho de esta presentación y va a ser de mucha utilidad. La idea es que no solamente escuchemos y tomemos mucha nota, sino que tomemos acción, ¿cierto? Y precisamente por eso, al final, las personas que estén durante toda la presentación, les tenemos una sorpresa, pues, una sorpresa muy especial. Bueno, sí, vamos a comenzar y yo quiero comenzar, sí, con lo que habías primero anunciado. Bueno, me presento, yo soy Erika Ochoa, soy neurólogo clínico, sí, efectivamente, trabajo hace muchos años en estas áreas. De verdad, queriendo transmitirles esto hoy porque sabemos de la necesidad con este diagnóstico, ¿cierto? Tan difícil de enfrentar. Y ya aprovechando esa experiencia, aprovechando pues digamos el dolor que tienen todas estas personas en esta área, pues decidimos ayudarlos un poco con esta presentación el día de hoy y vamos a ver si logramos que al final de ella pues tengan un poquito más de conocimiento sobre lo que es el insomnio y sobre cómo manejarlo para poder entonces tener una mejor calidad de vida. Es fundamental para nuestra vida dormir bien, así que bueno, esperemos que les guste. Ok, bueno, entonces la idea de esta presentación es sí es cierto que el título del webinar es Estrategias infalibles para dormir mejor, pero no podemos desconocer que eso está motivado por la presencia del insomnio, ¿cierto? Sí, es verdad, todos los que afortunadamente no sufrimos de insomnio, pues digamos, podemos implementar esas estrategias para mantenerlo, para asegurar que nuestro sueño va a ser reparador, tengamos un día súper productivo. Pero las personas que sufren de insomnio tienen que aprender a conocer qué es el insomnio, ¿cierto? Y cómo específicamente lo pueden manejar. Entonces, esa presentación específicamente la vamos a enfocar en dos aspectos. Uno, conocer un poquitico sobre lo que es el insomnio y en el aspecto siguiente, obviamente lo prometido, algunas estrategias para poder mejorar pues, esa dificultad en el momento de conciliar o de mantener el sueño. Entonces, la idea es que hagamos un abordaje sin medicamentos y eso vamos a hablar en el curso de esta presentación. Acá, entonces, lo primero que les quiero mostrar efectivamente es cuáles son las principales alteraciones del sueño. Es cierto que el insomnio, digamos que es la más conocida, ¿cierto? Obvias razones, todos lo hemos experimentado en algún momento. Esa dificultad para iniciar el sueño, que es lo que llamamos insomnio de conciliación, o para mantenerlo, ¿cierto? Que es el insomnio de mantenimiento, o esa fragmentación del sueño que estamos teniendo en el transcurso de las noches, ¿cierto? Y no podemos olvidar que también existe otra dificultad que también es un tipo de insomnio, que es ese despertar en precoz, ¿cierto? Que así como a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana abrimos nuestros ojos y ya no nos podemos quedar más dormidos. Entonces digamos que el insomnio definitivamente es el rey, ¿cierto? De las alteraciones del sueño en conocimiento de la población general. O sea, todos hemos experimentado insomnio en algún momento. Y por eso nos vamos a enfocar específicamente hoy a hablar de él y de las estrategias que podemos implementar para mejorarlo, ¿cierto?
Sin embargo, les quiero mencionar otros que es importante que los tengan ahí, ¿cierto?, en mente, porque también pueden hacer parte de un perfil de trastorno del sueño. Entonces, tenemos apnea del sueño, ¿verdad? Ya todos hemos escuchado seguramente hablar de eso. Esa es una alteración que se caracteriza porque tenemos pausas respiratorias, o sea, la respiración se detiene un poco, ¿cierto? En la noche, una pausa respiratoria que puede ser superficial o puede llegar a ser muy importante y puede causar daño, ¿cierto? Puede causar efectos a largo plazo sobre el tema cardiovascular, la hipertensión arterial, el riesgo de sufrir también accidentes cerebrovasculares. Entonces, digamos que esa es otra condición muy ahora diagnosticada porque tenemos herramientas para hacerlo, pero de pronto no lo tenemos mucho en cuenta como alteración del sueño. Lo otro, digamos que también se puede presentar como alteración del sueño es la narcolepsia, ¿cierto? Que de pronto eso es muy anecdótico, ¿cierto? Hay personas que sufren de narcolepsia y son aquellas que se quedan dormidas, que tienen esos ataques de sueño repentinos, ¿cierto? Peligrosos, ¿verdad? Difíciles de entender desde el tema laboral, desde el tema social. Es un diagnóstico que ese es muy evidente y definitivamente cuando las personas lo presentan o sí requieren tratamiento porque definitivamente afecta demasiado la calidad, la de vida, la funcionalidad de las personas. Vamos ahora a comentarles respecto al síndrome de las piernas inquietas, otro trastorno del sueño. Seguro también muchos de ustedes lo pueden haber escuchado. Es esa dificultad para conciliar el sueño, pero porque tenemos una necesidad que es, pero definitivamente difícil de reprimir, de mover las piernas, ¿cierto? Se presenta generalmente en la noche, o sea, dificultad para iniciar el sueño por esa sensación de incomodidad que nos da en las piernas y que nos obliga a tener que moverlas constantemente para poder satisfacer esa necesidad. O también se puede presentar temprano en la mañana, ¿cierto? Eso es importante que lo recordemos. Entonces es el síndrome de piernas inquietas. Existen también las parasomnias. Estos son los comportamientos que ustedes ven en la noche, ¿cierto? Hay algunas personas que se levantan de la cama dormidas, o sea, el sonambulismo hace parte de este diagnóstico de parasomnias. Y incluso puede ser también hablar dormido, ¿cierto? Muchos lo hemos hecho. Terrores nocturnos, ¿recuerdan esos terrores de los bebés, ¿cierto? De las personas a veces que tienen este diagnóstico y se levantan aterradas, ¿cierto? Teniendo miedo o movimientos bruscos de las extremidades que también se puede presentar. Entonces, digamos que aquí, fíjense que no solamente es el insomnio, ¿cierto? Tenemos unas otras cantidades de alteraciones del sueño. El sueño es un mundo. Recuerden que estamos despiertos la mitad de la vida y dormidos la otra mitad, así que es importante que entendamos que esa parte de nuestra vida es fundamental, es fundamental. No podemos dedicarle solamente nuestro interés al estar despiertos y a lo que pasa durante el tiempo que estamos despiertos, sino también a lo que pasa durante el tiempo en el que estamos dormidos. Entonces, y por último, los despertares, ¿cierto? Precoces. Entonces, eso es, ya lo sabemos, esa alteración que se presenta porque nos despertamos muy temprano o porque nos despertamos muy tarde, ¿cierto? Entonces, eso también tiene un papel dentro de las alteraciones del sueño. Entonces, aquí les estoy enfatizando en que dentro de las alteraciones del sueño, es cierto que el insomnio es el más conocido, ¿cierto? El que de pronto el más prevalente, el que afecta a la mayor cantidad de personas de la población, pero no podemos olvidar que existen otras alteraciones del sueño que también se deben tratar, que se deben corregir, porque vuelvo a contarles que estamos la mitad de nuestra vida dormidos, así que debemos prestarle atención a lo que pasa en ese momento de nuestras 24 horas. Entonces, adentrémonos un poco en el tema del insomnio. Esa ya sabemos, es la dificultad entonces para conciliar el sueño. Es lo que casi todo el mundo piensa que es el insomnio, pero recordemos que también tenemos dificultades en otros momentos del sueño que también, ¿cierto?, hacen parte del diagnóstico. Por ejemplo, dificultad para mantener el sueño, que es lo que llamamos insomnio de mantenimiento, ¿cierto? Son esos despertares que tenemos
muchas veces, ¿cierto?, durante la noche y que interfiere con el sueño reparador. Es un momento, ¿cierto?, de la noche donde, claro, nos despertamos, pero además se nos dificulta volver a conciliar el sueño en esos despertares. Entonces, no solamente es la dificultad, ¿cierto?, para quedarme dormida, o sea, el tiempo prolongado que tomo para poder iniciar mi sueño, sino también que lo mantenga. Entonces es importante iniciarlo bien, pero mantenerlo también es muy importante. Y también es muy importante no solamente iniciarlo, mantenerlo, sino que también que esté el tiempo que nosotros queremos que esté en nuestro sueño. Es decir, evitar, ¿cierto?, los despertares prematuros, los despertares precoces, ¿verdad? No sé, normalmente las personas regulares, ¿cierto? Las que no sufren de insomnio, las que no tienen este despertar prematuro, pues despiertan con despertador generalmente, o si tienen un ciclo sueño-vigilia tan estructurado que antes de que suene el despertador a esa misma hora ya están despiertos. Pero hay personas que no pasa así, o sea, hay personas en las cuales ese despertar es mucho más temprano, ¿cierto? De lo que debe ser para iniciar sus actividades. Entonces, eso es un problema. Realmente es un problema porque también acorta el tiempo de sueño y eso obviamente igual va a repercutir en la calidad de sueño y va a repercutir también, obviamente, en lo que pasa en nuestro día. Y por último, tenemos obviamente esa sensación de sueño no restaurador, ¿cierto? Que hace parte ya de tener cualquier de estas alteraciones del sueño. Al día siguiente que dormimos mal, ya sea porque no nos pudimos quedar dormidos fácil, ya sea porque nos despertamos 1000 veces en la noche y no nos pudimos dormir rápidamente después de cada despertar o porque tuvimos un despertar muy prematuro y yo tenía que levantarme de la cama a las 6 de la mañana y resulta que a las 4 ya yo estaba despierta y no pude volver a dormir. Entonces, cualquier de esas alteraciones que se presenten ya va a producir una sensación, ¿cierto?, de malestar al día siguiente, una sensación de no haber dormido, de amanecer muy fatigado, cansado, amanecer poco concentrado, ¿cierto?, con dolor de cabeza, con dificultades para poder realizar todas mis actividades. Entonces, es importante que empecemos a tomar conciencia de que si tenemos alguna de estas alteraciones en el inicio, mantenimiento o duración del sueño, tenemos que empezar a manejarlo, a tratarlo para poder tener un día mucho más restaurador. Obviamente aquí les puedo hablar de miles de cosas que pasan, ¿cierto? Si uno no tiene un sueño de calidad, no solamente pasa que estemos cansados, pasa también que haya problemas metabólicos, hablo trastornos del azúcar, ¿cierto? El peso, trastornos de la esfera emocional, ansiedad, depresión, en fin, podemos hablar mucho al respecto, pero digamos que vamos a enfocarnos en esto, de esa dificultad para sentirnos reparados al día siguiente después de tener insomnio. Entonces, les anticipé un poco ahora mientras conversábamos, existen algunas causas, ¿cierto? Pero la verdad es que aquí quiero ahondar un poquito más y les voy a decir que miren que aquí pueden estar observando que existen diferentes causas del insomnio, ¿cierto? Yo sé que muchas veces pensamos que no existe un gatillante y efectivamente muchas veces no lo podemos identificar y creemos que ese insomnio pues representó de la noche a la mañana sin tener una causa específica. Pero si a veces como médicos tratantes, no, como neurólogos tratantes de nuestros pacientes, nos ponemos a indagar, ¿cierto? Empezamos a ahondar sobre la historia de las personas, nos podemos dar cuenta que sí pueden existir causas que hayan generado el insomnio. Entonces, mira, por ejemplo, la primera, factores psicológicos, estrés, ansiedad, depresión. Pues es que, a ver, ¿quién no ha estado ansioso? ¿Quién no ha estado estresado? ¿Cierto? Una situación puntual, ¿cierto? La enfermedad de un familiar, un problema económico. Y todo eso ha hecho que en algún momento nuestro cerebro esté, ¿cierto?, tan ocupado pensando en esa problemática que efectivamente dificulta el inicio del sueño. Y recuerden que nuestro cerebrito es súper metódico, es milimétrico y por lo tanto si comenzamos a darle esas noches donde no podemos dormir, ¿cierto? Donde no podemos considerar el sueño a una determinada hora, entonces resulta que va a entender que es así y va a alterar todo ese ciclo sueño-vigilia que es tan necesario para mantener un sueño reparador. Entonces, primera causa, factores psicológicos.
estrés, ansiedad, depresión, ¿cierto? Prestar atención a que esas cosas pueden gatillar insomnio. La segunda, por ejemplo, miren, factores del estilo de vida. Es que aquí sí es ya definitivamente lo que todos conocemos, pero que definitivamente no hacemos. Entonces claro, yo sé que si yo no tengo un horario de sueño regular, es decir, si yo no trato de dormirme a la misma hora todos los días, entonces resulta que volvemos atrás con el ciclo sueño-vigilia y mi cerebro se va está, mejor dicho, totalmente desorientado y me dice, bueno, por fin, ¿a qué horas te vas a quedar dormida? ¿Cierto? Entonces la idea es tener un horario de sueño regular para que ese ciclo se mantenga lo más estructurado posible. Y el uso de cafeína, de alcohol, ¿cierto? Que ya sabemos y seguro han escuchado muchas veces, predispone, ¿cierto? A la presencia de insomnio, sobre todo el de conciliación, y las siestas largas durante el día, que son como cositas que les puedo dar, ¿cierto? Que son dentro de los factores del estilo de vida que pueden promover la presentación de un insomnio. Existen factores ambientales. Bueno, es que si no tenemos un ambiente adecuado para dormir, pues obviamente no lo vamos a lograr. ¿Qué es un sueño adecuado, un ambiente adecuado para dormir? Pues tener una almohada adecuada, un colchón adecuado, tener una temperatura adecuada. Todos nos hemos despertado, ¿cierto? Si hace mucho calor, si hace frío, ¿cierto? Entonces nos despertamos y ahí entonces ya nuestro sueño se interrumpe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener una temperatura ambiente adecuada, tener un ambiente libre de ruido, ¿cierto? Libre de estímulos luminosos. Todo eso hace que podamos tener un ambiente que favorezca el sueño. Obviamente, también aquí en el ítem 4, las condiciones médicas. Igual, también muchos de los que estamos aquí en esta sala seguro hemos experimentado que si tenemos dolor crónico, que si nos han operado de algo, ¿cierto? Que si tenemos apnea del sueño, si tenemos enfermedades gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, pues obviamente todo eso hace que nuestro sueño se interrumpa, no sea el adecuado y eso puede ser el inicio de un insomnio crónico, que de verdad es que son esos factores los que pueden empezar a gatillar el trastorno del sueño y producir un insomnio de larga data. Y los medicamentos, algunos medicamentos que obviamente pueden interferir con el sueño y algunos medicamentos que disminuyen la capacidad para quedarnos dormidos. Entonces hay que tener en cuenta que si tenemos insomnio, podemos empezar a pensar, bueno, ¿será que estoy usando algún medicamento que me quita el sueño? ¿Cierto? Entonces eso es importante. Entonces ven que no podemos tratar el insomnio como que no me puedo quedar dormido, pero no, hay detrás una cantidad de cosas que hay que evaluar, ¿cierto? Recuerden, y se los voy a estar diciendo todo en todo momento en esta presentación. Se le debe prestar tanta atención al sueño como a estar despierto. Todo lo que nos pasa durante el día, claro, tenemos conciencia, ¿cierto? De eso y podemos darnos cuenta. Pero tenemos a partir del día de hoy decir, ok, esta parte de mi día es tan importante como la que pasa mientras yo estoy despierta. Entonces, por favor, ojo con eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, recordando un poquito que ya les anticipé que hay algunos tipos de insomnio, ¿cierto? Entonces tenemos, de acuerdo a la duración, ellos se pueden catalogar en insomnio agudo, que es un insomnio transitorio, ¿sí? Como les hablaba, pues, dolor, una cirugía, un problema, ¿cierto? De corta duración, puede durar unos pocos días, puede demorar hasta semanas, ¿cierto? Pero recordemos que lo importante es que una vez lo identifiquemos, empecemos a identificar las estrategias que podemos implementar para que no se convierta en un insomnio crónico, ¿cierto? Si yo mantengo esa situación por mucho tiempo, mi cerebro va a decir, ok, esto es lo que va a pasar y así entonces vamos a manejar nuestro sueño hoy y no vamos a poder volver a tener un sueño reparador, por lo menos no sin medicamentos. Y el insomnio crónico, que entonces es ese, ¿cierto? Que se refiere a cuando demoramos o sea, cuando el insomnio ocurre menos de 3 noches a la semana, pero dura 3 meses o más. O sea, al menos, perdón, 3 noches a la semana y dura más de 3 meses. Es decir, yo en esta semana me demoré tuve 3 días con dificultad para quedarme dormida, o más días, 3 o más días. Y eso me está pasando
por más de 3 meses. Entonces, en ese sentido, fíjense que lo importante que es que eso no llegue a pasar. O sea, cuando tenemos ese insomnio, ¿cierto? Todos los días, entonces nos vamos a dar cuenta que llega un momento en que se va a convertir en una situación difícil de manejar. Ya dijimos que puede ser causado por situaciones de salud asociadas, ¿cierto? Hábitos de sueño inadecuados y algunas dificultades emocionales, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, por favor, si tenemos un insomnio agudo, es un insomnio que está ocurriendo solamente unos días, ¿cierto? Unas cuantas semanas. Por favor, prestar mucha atención porque de verdad se nos puede convertir en un insomnio crónico. Y segunda causa, pues es aquel primario. Recuerden que les dije que existen algunos trastornos del sueño, insomnios, que no los podemos asociar a otra condición de salud. Y por más que indaguemos en la historia del paciente, no encontramos nada. Y pasa mucho. Y resulta que no, no encontramos ninguna causa subyacente. De verdad, según los libros es raro, pero de verdad es que para nosotros que estamos en esta práctica diaria, ¿cierto? Sí nos damos cuenta que muchos de los pacientes, a pesar que indaguemos, no encontramos una causa. Entonces, digamos que para nosotros en la práctica clínica en realidad no es tan raro ver este tipo de insomnio primario. Y el insomnio secundario, pues ya es obviamente mucho más fácil porque es un insomnio secundario a una condición, ¿cierto? Entonces, repetimos, ¿qué condiciones? Es factores emocionales, estrés, ansiedad, ¿cierto? Ya condiciones médicas subyacentes, entonces dolor, ¿cierto? Poscirugías, posquirúrgicos, situaciones que médicamente, orgánicamente me están provocando una dificultad o efectos secundarios de medicamentos, como lo mencionábamos inicialmente. Entonces, vamos a resumir aquí y a recordar un poquito. Entonces, dijimos que el insomnio puede ser de conciliación o puede ser de mantenimiento, ¿cierto? Sí, de acuerdo a cómo se presenta. O también puede ser primario, puede ser secundario, de acuerdo si tiene, no tiene o si tiene una causa subyacente en su presentación. ¿Bien? Bueno, entonces una vez que ya conocemos un poco, porque es que este tema es bastante bonito, pero es extenso, ¿cierto? Porque requiere detalle que seguramente ustedes no van a poder encontrar, ¿cierto? Cuando van a una consulta con nosotros de 30 minutos, porque resulta que no les podemos explicar todo esto. Entonces, qué lindo que tengamos estas oportunidades para poder conversarlo, porque de verdad no van a poder tener esta información en una consulta neurológica estándar. Nosotros vamos a escucharlos un poquito, vamos a indagar un poco de la historia, ¿cierto? Vamos a compartir algunas estrategias, pero conocer muy a fondo de lo que es el insomnio seguramente no lo vamos a poder hacer ni darles una clase muy magistral al respecto. Así que qué bueno que aprendan a conocerlo, es importante, de verdad, créanme que, como yo les digo, si no conocemos lo que tenemos, pues no lo podemos tratar adecuadamente. O sea, es la única forma. Bueno, entonces hablemos aquí del manejo no farmacológico. Es lo que les prometí que íbamos a tratar el día de hoy, porque definitivamente todos los seres humanos queremos solucionar nuestros problemas rápido, así, de la noche a la mañana. Doctora, no puedo dormir. ¿Qué puedo hacer? Y en la práctica clínica, a la consulta vienen los pacientes, ¿cierto? A que les digamos qué medicamento puede tomar para quedarse dormido, ¿ok? Y como neurólogos les tenemos que decir, intentemos primero, ¿cierto? Modificando los hábitos y terapia cognitivo-conductual, qué sé yo, ¿cierto? Muchas estrategias, pero eso es lo que no quieren los pacientes. Los pacientes quieren así, solución ya. No, no va a pasar así. Mejor dicho, no va a pasar así si lo queremos hacer bien. Porque claro que sí, yo me puedo tomar un medicamento para quedarme dormida, pero el tema es que yo no puedo asegurar que esa mejoría va a demorar toda la vida. O sea, yo suspendo el medicamento y seguramente voy a caer en el trastorno del sueño. Entonces, por favor, eso, ¿cierto? Es importante que lo comprendamos. O sea, hagámonos cargo de si tenemos una patología como el insomnio, tenemos que revisar qué está pasando, ¿no? Es como que tengo una depresión. ¿Y qué hago? Bueno, ok, me pueden dar un medicamento, bueno, pero también puedo tener terapia psicológica, ¿cierto? Puedo tener terapia cognitivo-conductual, hago modificaciones en lo que está pasando en mi vida, pero con insomnio tenemos que hacer lo mismo, no podemos depender solamente de un medicamento.
¿Ok? Entonces, vamos a hablar primero de la higiene del sueño. Nos anticipamos un poquito, ¿cierto? Allá cuando les dije de las causas. Pero aquí ya sí les quiero mostrar detenidamente eh, este concepto de higiene del sueño a qué se refiere. Entonces, miren, partimos con mantener un horario de sueño regular. Es que eso es fundamental. Es fundamental porque el cerebro tiene que aprender a que a esa hora se queda dormido, a esa hora se despierta. Eso es un ciclo. Eso se llama ciclos o ritmos circadianos, son ciclos, o sea, los ciclos se deben cumplir. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una hora determinada para dormir, una hora determinada para despertar. Debemos asegurarnos que el dormitorio tenga un ambiente tranquilo, ¿cierto? Temperatura adecuada, luz, libre de luz artificial, libre de ruidos, cama adecuada, almohada cómoda, ¿ok? Lo mínimo. Limitar la exposición a las pantallas, eso lo hemos escuchado muchísimas veces, entonces, pero no hacemos caso, entonces la idea es que nos seguimos exponiendo a las pantallas. Sin embargo, yo sé que nuestro ritmo de vida hoy día, ¿cierto? Nos obliga a estar permanentemente conectados, hay gente que trabaja, ¿cierto? Con sus redes sociales, en fin. Existen estrategias, ¿cierto? Que podemos usar si tenemos que mantener ese contacto con las pantallas por mucho tiempo e incluso un poco antes de quedarnos dormidos. Podemos hacer algunas herramientas que nos pueden servir para tratar de limitar esa exposición a la luz azul que nos dan estos elementos. Entonces vamos a eso tratarlo seguramente en otro momento. ¿Qué herramientas específicas podemos usar? Que es un tema muy específico que vamos a poder tratar en otro momento. Evitar las comidas pesadas. Todos hemos experimentado, ay, me comí algo muy pesado, ¿cierto? Algo con muchas salsas, o resulta que yo sufro de reflujo y comí algo muy grasoso, y eso entonces obviamente está evitando que yo tenga un sueño reparador. La cafeína y el alcohol antes de acostarse, la cafeína ya sabemos que es un activador del sistema nervioso, pero el alcohol aparentemente nos hace quedar dormidos muy rápido, ¿cierto? Pero nos produce unas alteraciones del sueño impresionantes. Así que hay que tratar de evitar el alcohol, ¿cierto? Y la cafeína. Y por otra parte, hablamos de las siestas, limitar las siestas durante el día es importante porque obviamente eh, si dormimos mucho, pues en la noche obviamente no vamos a tener la necesidad de ese sueño, ¿cierto? Que queremos mantener en la noche. Entonces, ese es el concepto de higiene del sueño, ¿sí? O sea, es un concepto amplio, general, ¿cierto? Cada caso, cada persona es diferente. Hay personas que tienen unas dificultades que se manejan con algunas de estas estrategias de la higiene del sueño, otras otro tipo de dificultades y deben implementar otras, pero digamos que todas las personas, todos, tengamos o no tengamos insomnio, aquellos que tienen insomnio para mejorarlo y aquellos que no tienen insomnio para evitar caer en él, es importante que tengamos higiene del sueño. Este cuadrito, ojalá se lo puedan grabar acá para que todas las noches, ¿cierto? Para que su vida se mantenga aquí encuadrada, ¿cierto? En estos lineamientos que le van a dar a todos una muy buena calidad de sueño y va a evitar el insomnio. ¿Okay? Entonces, recuerden, higiene del sueño. Entonces, higiene del sueño es mantener un sueño, un horario regular, tener un ambiente súper adecuado para dormir, evitar la exposición a las pantallas, evitar las comidas pesadas, evitar el alcohol y la cafeína en la noche y tratar de evitar las siestas durante el día. Entonces, estas imágenes para que terminemos de reforzar esa idea es mantener un horario regular para dormir y despertar. Importante. Mira qué plácida está ella, así que la idea es que eso lo logremos implementar. Bueno, ¿y por qué es importante y me quiero dedicar un poquito a ese aspecto, a este de atrás, de mantener un horario regular para dormir y despertar? Porque también me anticipé un poco y les hablé del ritmo del ciclo circadiano, ¿cierto? Del ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Ritmo circadiano, como le queramos decir. Ya les dije, es un ciclo, es un ritmo, y ese ritmo se lleva, ¿cierto? Si la orquesta se sale y hay alguno por allá, ¿cierto? Que está tocando diferente, ya no lleva el ritmo, ya se desapareció. Esto es un proceso natural que el cuerpo humano tiene. O sea, nuestro cerebro tiene esa capacidad de decir y de tener ese ritmo súper bien estructurado. Y eso se repite.
todos los días, todas las noches, exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces nos sincroniza, ¿sí? El cuerpo es milimétrico, el cerebro es milimétrico, es decir, las cosas pasan en el momento justo. Entonces, si no le damos esa estructura a nuestra vida, a nuestro ciclo, pero el cerebro pobre se va a desorientar absolutamente y no va a poder darnos lo que necesitamos en ciclo sueño-vigilia adecuado. Entonces es importante que entendamos que ese es un concepto que es allí, que el cerebro, ¿cierto?, se encarga de regularlo, pero no podemos hacer lo que queramos con él porque efectivamente sí nos puede traer problemas si nos escapamos de eso. Recordemos que ese ritmo o ese ciclo se mantiene, se renueva cada 24 horas. Es súper importante. ¿Qué son de las cosas que definitivamente marcan el ciclo sueño-vigilia? La luz. La luz es fundamental. Entonces, esa luz es la que le va a decir al cerebro, bueno, a ver, ¿estamos de día o estamos de noche o ya tienes que dormir, ya tienes que despertar? Entonces, la luz es fundamental. Por allí hice una publicación hace poco en mi red, decía, claro, el sol nos regala cosas maravillosas, que alimenta las plantas, que sin él no podemos vivir, ¿cierto? En fin, un montón. Pero aquí, en lo que tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la vida de los seres humanos es fundamental para regular ese aspecto. Así que, por favor, tengámoslo en cuenta, porque ya verán a ver por qué es tan importante. Entonces, mira que por la mañana, cuando despertamos, vamos a hacer este ciclo de 24 horas, ¿cierto? Entonces, por la mañana, cuando nos despertamos, idealmente tenemos que ver luz. Listo, ok. Si nos despertamos a las 7 de la mañana, eso no es problema, ¿cierto? Porque abrimos la ventana y vemos la luz de inmediato, ¿cierto? ¿Y eso qué hace? De una vez el cerebro va a decir, ah, ok, ya, se fue la melatonina y entonces aquí ya me tengo que despertar. Me activé. Pero mira qué pasa cuando hoy nosotros comenzamos nuestra rutina a las 5 de la mañana. No hay luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí yo le voy a dar un tipcito, que es que exponerse a una luz, a una fuente luminosa intensa, ¿cierto? Y eso hace que nos activemos, entonces ya la melatonina dejó de producirse y por lo tanto ya ahí podemos comenzar a tener un día más activo, ¿cierto? Ya nos despertamos. Ahí comienza nuestro día, cuando nos exponemos a la luz, ¿ok? Bueno, mire, les dije, pasan millones de cosas durante el día y durante la noche, pero vamos a hablar de lo que marca, ¿cierto? Al mediodía es cuando tenemos nuestro alto rendimiento, el pic. Ahí generalmente antes del almuerzo comenzamos a tener un pic de rendimiento, ¿ok? Los procesos cognitivos, la coordinación motora, ahí es donde está mucho más afiladita. Entonces ahí podemos hacer actividades que de pronto requieran mucha concentración. Ya en la tarde empieza a bajar y ya tenemos esa disminución, ¿cierto? De energía. Todos hemos sentido que ya tipo 4, ¿cierto? Estamos como medio cansados, que ya no queremos nada, bueno, en fin. Y eso, fisiológico, todos lo tenemos, todos lo experimentamos. Así que en ese sentido, no se preocupen, no son los únicos, no son, no es porque, ay, qué perezoso, nada que ver. Es un tema fisiológico, así pasa. Y la noche, entonces ya cuando la luz solar se va, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Entonces ya el cerebro dice, me voy a quedar dormido, entonces voy a empezar a producir mi melatonina, ¿cierto? Y ahí empezamos a tener, ¿cierto? La somnolencia que nos va a dar entonces el inicio de sueño, ¿cierto? Recuerden que es muy importante que aquí en el sueño, entonces les dije, pasamos la mitad de nuestra vida dormidos, entonces necesitamos saber qué pasa allí. No se los voy a poder decir hoy porque esto es muy cortico, pero pasan una cantidad de cosas. Entonces, en ese punto, ¿cierto? Es donde nos reparamos, donde memorizamos, ¿cierto? Donde tenemos una cantidad de cambios y de procesos metabólicos, ¿cierto? Reparativos, inmunológicos que nos hacen que hacen que estemos sanos. Entonces, si eso no dormimos, entonces eso no pasa. Y por último, ¿cierto?
En la madrugada, ¿cierto? Allí, ¿cierto? También ocurren unos cambios, ¿cierto? Allí ocurren unos cambios metabólicos, también una cantidad de cosas, pero también, ¿cierto? Hay unas principales alteraciones en la temperatura corporal, ¿cierto? Aquí alcanza su punto más bajo, ¿cierto? Y ahí tenemos un sueño más profundo. Entonces, son cosas que desconocemos, obviamente, ¿no? O sea, no tenemos por qué, ¿cierto? Las personas que no se dedican a esto no tienen ni idea que eso es lo que pasa. Y si no lo buscamos activamente, pues no vamos a poder saber qué es lo que ocurre y no le vamos a poder dar la importancia necesaria. Créanme que tiene una importancia enorme. Entonces, yo sé que vamos a tener otros espacios en los cuales podamos conversar al respecto y vamos a ahondar un poco en algunos de esas cosas que pasan durante la noche. Pero recuerden entonces lo que les dije, la luz solar, ¿cierto? La luz solar es fundamental, ¿cierto? La luz, fundamental. Y eso no me lo inventé yo ni se lo inventó nadie. Eso, así vinimos de fábrica, así el cerebro tiene sus cositas que dice qué pasa, ¿cierto? Que se libera tal cosa, eso, unas estructuras anatómicas y unos neurotransmisores que se liberan, ¿cierto? Y unas sustancias que se liberan que hacen que todo eso que yo les dije pasa. Que nos levantemos, ¿cierto? Que tengamos un rendimiento adecuado, que ya no rendamos tanto, que ya estemos durmiendo. Entonces todo eso pasa porque hay unas estructuras específicas que se dedican a eso. Eso no se lo inventó nadie, ¿verdad? Entonces, miren que aquí tengo, yo no les voy a aburrir con esto porque además yo creo que ya tenemos poco tiempo, pero sí tenemos estructuras cerebrales y que se encargan de algunas funciones específicas, ¿cierto? Y este es mucho más bonito, me gusta porque mira que tenemos un cerebro que nos dice, ah, claro, todo esto que ustedes ven acá puede tener, ¿cierto?, que ver con cómo estoy durmiendo, ¿ok? Entonces no se lo inventó nadie, así que cuando ustedes digan, ok, no puedo dormir, no es simplemente ahí no me puedo quedar dormido, sino es que hay unas estructuras anatómicas acá, ¿cierto? Que están jugando un rol, un papel, y que entonces debemos cuidar, que debemos prestar atención para saber cómo los vamos a solucionar, ¿ok? Bueno, hablamos entonces del ritmo circadiano, de la luz. Les quería dar ahí un énfasis porque definitivamente la luz sí juega un papel importante, ¿ok? Entonces, voy a volverme aquí atrás para no distraerlos con esa imagen, pero sí les quería decir y reforzar la idea de que dentro de las estrategias para, para uno mantener un sueño adecuado de aquellos que no sufren de insomnio, o para que aquellos que sufren de insomnio puedan controlarlo, manejarlo, mejorar esa calidad de sueño, es el tema de la exposición a la luz. Entonces, si yo me despierto en la mañana y no tengo acceso a la luz solar, entonces debo exponerme a una luz potente para que me active, ¿cierto? Ok. Y en la noche, cuando ya yo voy a dormir, necesariamente yo debo disminuir la intensidad de la exposición a la luz. Porque si no lo hago, mi melatonina no va a liberarse en forma adecuada y por lo tanto no vamos a poder iniciar nuestro sueño en forma adecuada. Recuerden, la luz en general va a proporcionar una estructura al ciclo sueño-vigilia y lo que va a marcar mi despertar y mi dormir, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, recomendación del inicio del día, luz potente, ¿cierto? Al pararme de la cama, ¿cierto? Para activarme. Y en la noche disminuir la exposición a las pantallas, a la luz artificial, a la luz de la habitación. Entonces, tips específicos podrían ser, listo, voy a en la noche a dejar, ¿cierto? Una luz muy tenue para ir comenzando a preparar mi cerebro para la liberación de melatonina. Voy a cerrar mi computador, ¿cierto? Una hora antes de empezar a dormir, o voy a dejar de ver mi celular una hora antes y más bien voy a hacer una actividad un poquito más relajante, más lenta, una lectura de un libro, ¿cierto? Eh, algo que sea como mucho más apropiado, ¿cierto? Para esa hora que no tenga la exposición a la luz, ¿ok? Yo sé repito, y ya lo mencionamos hace un ratico, donde dijimos que muchos tenemos a veces, y digo tenemos porque a veces yo también lo hago, ¿cierto? Que nos exponemos a la luz artificial por alguna cosa que tenemos que hacer. Entonces existen, bueno, herramientas, ya nuestros celulares la tienen, ¿cierto? Bajamos un poco la luz, ¿cierto? De los dispositivos para que eso entonces no nos interfiera demasiado, o tenemos algunas aplicaciones que hacen, ¿cierto? Que eso no pase, en fin.
Hay herramientas de las cuales podemos hablar a profundidad, pero existen cosas. Pero recuerden que me quería detener específicamente en ese tema hoy. Luz potente al despertar para activarme, disminuir la exposición a luz artificial en la noche, bajando un poquito la luz de la habitación o disminuyendo la exposición a las pantallas. ¿Ok? Es muy importante para que así podamos iniciar o por lo menos empezar a implementar algunas de las cosas que podríamos implementar a partir de este webinar. ¿Ok? Bueno, y otras que no quiero dejar pasar antes de terminar es el entorno fundamental. Por favor, revísenlo desde hoy. Cama, almohada, luz, temperatura, okay, ruido. Revísenlo desde hoy porque de verdad se convierte en un tema. Sí, en un tema. Así que si no pueden estar aislados, hay herramientas, ¿cierto? Taponcitos, ¿verdad? Antifaz, cosas que pueden usar para poder disminuir la exposición. Después les puedo contar muy a fondo. Nos va a quedar muchas cosas pendientes, pero tendremos otros espacios. Limitar, ya dijimos, la exposición a las pantallas, ¿cierto? Que eso hablamos dentro de la luz y el tema de la comida. Es que la comida es para todos un tema. Todos nos invitan a comer en la noche, ¿cierto? Que vamos a salir. Pero tengan la conciencia de que si nos excedemos vamos a tener dificultades para conciliar nuestros sueños, ¿cierto? Y nuestro pobre cerebro se va a resentir, ¿cierto? Producto de que no vamos a poder conciliarlo en forma adecuada. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es la presentación que les quería hacer. Yo sé que nos quedaron un montón de cosas pendientes, vamos a tratar tal vez, ¿cierto?, de solucionar algunas dudas ahora durante las preguntas, pero la idea es que vamos a tener un espacio. Ah, perdón, mira, aquí me quedó otro, limitar las citas durante el día, otro tío, es súper importante. No durmamos tanto durante el día porque eso va a impedir el sueño, ¿ok? Y aquí me quiero adentrar un poquito, porque la idea es que yo creo que María Andrea ahí nos va, antes de terminar, unos datos, ¿cierto? Una información respecto a esto, pero yo me quiero anticipar, aquí yo les voy a contar un poquito. Esto es un curso, ¿cierto? Muy interesante, les va a encantar porque aquí ahondamos mucho y les voy a enseñar muchísimo sobre cómo eh, conocer su sueño, conocer su insomnio, que eso es fundamental, pero también muchas más estrategias y ya muy específicas para poder entonces implementarlas en su vida diaria y que ya empiecen a dormir mejor sin medicamentos. Cuando tengan este curso, entonces van a poder entrar gratis a una comunidad, ¿cierto? Que se llama Venciendo el Insomnio, ¿cierto? Porque allí vamos a estar presentes todas las personas que sufren de insomnio, que estén interesadas en conocer un poco más, aprovechar todas las herramientas. Nos vamos a poder conectar en algunos momentos para solucionar dudas. Creo que les puede interesar muchísimo, les va a servir un montón, así que no pierdan seguro la oportunidad. Listo, así que bueno, espero que les haya gustado, espero que tengan muchas preguntas, bueno, no muchas porque no tenemos mucho tiempo, pero sí espero solucionar lo máximo posible. No, pues doctora, muchísimas gracias por esa información. La verdad fue un poco de muchas cosas e incluso tomé unas notas por acá porque dije, bueno, me parecieron cosas que incluso yo no sabía, o sea, con respecto al sueño o, por ejemplo, cuando tenemos estos episodios de que, bueno, yo sí dormí, pero me levanté cansado, no estoy concentrada, pues no sabía que eso realmente a veces podía ser, ¿cierto? Algo que uno podría llegar a lo que tú dices, o sea, de voy a ser un poco más consciente de ese tipo de cosas que me están, de las que escuchamos, de todas esas que escuchamos hoy, que posiblemente me estén afectando y no soy consciente y creo que es porque sí, que es porque no, que porque casualmente me pasó, pero hay cosas, causas como las que mencionaba, ¿cierto? Y es importante y me quedó algo muy, muy claro y es que, por ejemplo, es tan importante evaluar esa parte de estar dormido como estar despierto, pues al final es mucho tiempo en nuestra vida el que estamos nosotros dormidos o descansando, entonces no le damos como, bueno, hasta hoy no había tenido eso en cuenta, la verdad es casi la mitad de nuestra vida que estamos durmiendo y eso me pareció súper interesante. Y también cojo para mí, y espero que también sea algo muy importante para los que estuvieron en este espacio, y fue que los pequeños cambios pueden hacer la diferencia. O sea, hay cositas que tú crees que tal vez no podrían hacer la diferencia, pero si, por ejemplo, tú evalúas tu entorno de sueño, que si cambias esas cositas como
de pronto dejar de estar expuesto a la luz un poquito antes, no comer comidas tan pesadas en altas horas de la noche, cositas muy, muy específicas que nos mencionaste pueden, ¿cierto?, ayudar a que nosotros veamos un impacto, un cambio en esto. Entonces me pareció súper interesante. Muchas gracias. No sé si alguna persona de las que están conectadas desea hacer alguna pregunta, quiere comentarnos alguna situación que haya experimentado con respecto, ¿cierto?, al insomnio, trastornos del sueño, o le haya quedado alguna duda con respecto a la información, pues por favor este es el momento. Si no quiere levantar la manito o que le demos la palabra, la puede también escribir en el chat. No sean tímidos, estamos aquí para resolverles las preguntas. Y me parece magnífico esta invitación que nos haces para el curso. Justo precisamente por ello, les voy a compartir en este momento en el chat un formulario de asistencia para aquellas personas que deseen recibir más información sobre el curso y cómo hacer parte de esta comunidad, para que nosotros podamos contactarnos con ellos de forma mucho más cercana con un asesor y brindarles toda la información pertinente. Se los voy a enviar para que por favor diligencien esta información. Diligenciar formulario. Ahí se los dejo. Espero que... lo escribí mal. Formulario. Formulario, ¿sí? Para que por favor entonces lo puedan, simplemente le tienen que dar clic, son unos datos súper básicos, es simplemente para que nosotros les podamos brindar más información sobre cómo hacer parte de esta comunidad, detalles del curso, realmente cómo ahondar en cada una de las cosas que la DOC nos compartió. No sé si para concluir la DOC nos quiere decir algo o entregarles algún tipcito así, yo le digo como esa cosita clave, ese granito de oro que uno dice, me lo voy a llevar porque eso es lo que realmente va a empezar a hacer un cambio significativo si estoy teniendo algún problema con respecto al trastorno de sueño. Ujú. No, la verdad es que como les dije, hay muchas herramientas, muchas estrategias, pero si no partimos con tener presentes que tenemos que identificar cómo es nuestra calidad de sueño, ¿cierto? Cómo es nuestro patrón de sueño, ¿cierto? No vamos a poder entonces solucionarlo. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero es preguntarnos, ¿estoy durmiendo bien? ¿Estoy haciendo bien, ¿cierto? La tarea para poder tener un sueño reparador, ¿cierto? Y el tip, ¿sabes que sí podría ser uno? Es, ¿Cuál? ¿cuál es? Pregúntate, ¿cuál, qué calificación del 1 al 10 le das a tu sueño? ¿Y eso cómo se califica? Pues cómo nos sentimos durante el día. Todos sabemos, sí. ¿Cómo dormiste anoche? Todos decimos bien, mal, más o menos, ¿cierto? Okay. No dormí. Pero sí, no dormí, ¿ves? Pero si calificamos nuestro sueño, ¿cierto? Y esa calificación es recurrente, algo tiene que estar pasando y tengo que empezar a identificar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Pero partamos por ahí, partamos con calificar nuestro sueño y determinar si ese sueño está siendo reparador o no. Y de allí empezamos ya a hablar de un montón de cosas. Bueno, no, súper importante. Me voy a poner en la tarea y tal vez voy a hacer el ejercicio una semana, a ver qué tan bien estoy durmiendo en una semana y esperemos, importante, esta información va a quedar montada en nuestro canal de YouTube y tal vez personas que nos vean, ¿cierto? Más adelante también vamos a dejar en el copy de nuestro video em, el formulario para que vayan diligenciándolo. Tenemos un mensaje por acá. A ver. Y esas personas que luego nos vean, sí, van a poder como tal también recibir la información y conocer qué beneficios van a tener al ser parte de esta comunidad. Bueno, y por acá tenemos una pregunta, Doc, que dice, buenas tardes, doctora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los signos y síntomas más relevantes que podrían indicar que sufro de apnea del sueño? Ok, dentro de los criterios de diagnóstico de apnea del sueño, fíjate que no son cosas que pasan durante la noche, son cosas que pasan durante el día. Es decir, hay unas preguntas, ¿cierto? Que cuando vienen a la consulta les hacemos para saber si tienen la posibilidad de sufrir de apnea del sueño o no. Y dentro de eso lo primero es la somnolencia durante el día. Entonces, si no dormimos bien, tú me puedes decir, ¿te cuesta trabajo quedarte dormida? No, doctora.
¿Te despiertas muy temprano? No, doctora. ¿Te despiertas durante la noche y no te puedes quedar dormida? No, doctora. Pero tu sueño lo percibes horrible, como que no tuve un 3 y encima me estoy quedando dormida frente a cualquier actividad lenta. Entonces, estoy viendo televisión, me quedé dormido. Estoy leyendo un libro, me quedé dormido, ¿cierto? Entonces, ese es el principal ítem a considerar cuando tenemos sospechas de apnea del sueño. Fíjate que no pasa nada durante la noche, nos damos aparentemente, pues, ¿cierto? Ni nos cuesta quedarnos dormidos, ni nos despertamos, ni tampoco despertamos precozmente, pero estoy terriblemente dormida durante el día haciendo mis actividades, ¿cierto? Y una cosa que no prestamos atención es el tema cognitivo, ¿cierto? Que muchas veces por la apnea del sueño, por la dificultad, ¿cierto? Que tuvimos de un sueño reparador, al día siguiente estamos completamente desatentos, ¿cierto? Se nos olvidan las cosas, no coordinamos en forma adecuada. Entonces, como que son esas dos cositas las que más. Pero la somnolencia definitivamente es la que marca el diagnóstico. Bueno, súper interesante. No sé si esa respuesta le pueda haber resuelto completamente la duda a la persona. Dijo que sí, muchas gracias, doctora. Entonces, bueno, súper interesante. Si hay alguna otra pregunta, recuerden, este es el momento, ya vamos a dar cierre. Recuerden, por favor, diligenciar el formulario para que podamos contactarnos con ustedes y brindarles más información sobre este increíble curso, que estoy segura que si ustedes necesitan esta información, este curso es para ustedes. Entonces, lo más importante, el valor diferenciador es que van a ser parte de una comunidad de otras personas que también están teniendo trastornos del sueño, que están teniendo dificultades para dormir y que quieren aprender y compartir esas experiencias, nutrirse entre lo que está viviendo una persona, entre lo que está experimentando otra. Entonces, es un valor a tener en cuenta para no simplemente adquirir el curso, sino el acceso a esta comunidad donde evidentemente va a estar la doctora Erika al frente, va a tener espacios como este de forma eventual, donde va a poder ampliar información, entregar recursos, estrategias, tips, un montón de cosas que de seguro les van a ser de mucha utilidad, adicional a todo lo que van a aprender en el curso. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, si no tenemos más dudas al respecto, entonces no, Doc, creo que eso sería todo por ahora. Listo, perfecto, ¿no? Encantadísima de estar aquí. Bueno, esperemos vernos en otra oportunidad. Claro que sí, igual muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Recuerden todos, e incluso los que nos van a ver de forma asincrónica, que esta es una iniciativa llamada Programa de Formación TANI, que es del Centro de Atención Neurológica Integral, donde de forma mensual estamos brindando información desde distintas áreas para que aprendan estrategias, herramientas y conocimientos profesionales para el tratamiento de patologías neurológicas. Entonces, esparzan la voz, díganle a su familia, díganle a sus amigos, a personas que sepan que esta información les va a ser de utilidad para que accedan a estos espacios que están hechos para ustedes, para que ustedes aprendan mucho de este tipo de temas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron, gracias por hacer parte de este webinar y doctora, nuevamente muchísimas gracias y bueno, le estaremos informando sobre cualquier novedad que tengamos o personas que incluso posterior que publiquemos se interesen por este curso. Por supuesto, aquí estaremos esperando. Muchas gracias y feliz tarde. Feliz tarde, chao a todos, que estén muy bien. Chao.